Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a desentrañar uno de los conceptos que suena complicado pero que en realidad es súper interesante y lo vemos todos los días, el equilibrio termodinámico. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el café caliente que te preparas por la mañana eventualmente se enfría a temperatura ambiente? ¿O por qué ese refresco helado que sacas de la heladera poco a poco se va calentando? La respuesta está en el equilibrio termodinámico. Vamos a descubrirlo. En termodinámica se dice que un sistema se encuentra en equilibrio termodinámico cuando las variables intensivas que describen su estado no varían a lo largo del tiempo. Analicemos esto. Un sistema es simplemente la parte del universo que estamos estudiando. Puede ser un café, el aire de una habitación o incluso el cuerpo humano. Las variables intensivas son propiedades que no dependen de la cantidad de materia, como la temperatura y la presión. Cuando estas variables dejan de cambiar en el tiempo, el sistema ha alcanzado el equilibrio termodinámico. Pero cuando un sistema no está aislado, el equilibrio termodinámico se define en relación con los alrededores del sistema. Para que un sistema esté en equilibrio, los valores de las variables que describen su estado deben tomar el mismo valor para el sistema y para sus alrededores. Y en cambio, cuando un sistema cerrado está en equilibrio, debe estar simultáneamente en equilibrio térmico y mecánico. Esto es clave. Por ejemplo, si tu taza de café no está en un termo súper aislado, va a intercambiar calor con el aire, es decir, con sus alrededores, hasta que su temperatura sea la misma que la del aire. Por eso se enfría. Y cuando hablamos de un sistema cerrado, uno que no intercambia materia con el exterior, pero sí energía, para que esté en equilibrio total debe haber alcanzado dos equilibrios muy importantes. Ellos son el equilibrio térmico, que es cuando la temperatura del sistema es la misma que la de los alrededores, y el equilibrio mecánico, que es cuando la presión del sistema es la misma que la de los alrededores. Por ejemplo, imagínate un globo inflado. Si lo soltamos, el aire sale porque la presión dentro del globo es mayor que la de afuera. No hay equilibrio mecánico. Una vez que se desinfla, la presión interna y externa se igualan y ya no hay más cambios. Eso sería el equilibrio mecánico. Y en cambio, con el equilibrio térmico es lo que hablamos del café. El calor fluye del más caliente al más frío hasta que las temperaturas son idénticas. En ese punto ya no hay transferencia de calor y estamos en equilibrio térmico. Espero que este video te haya ayudado a entender mejor este concepto fundamental y si te gustó no olvides de darle like, suscribirte. Nos vemos en el próximo video de este curso de termodinámica desde cero.